Bueno, soy Salvador. Voy a hacer el video demo para arquitectura de software. Voy a intentar ser bastante dinámico porque hay muchas cosas que mostrar y no hay tanto tiempo. Bien, preparé esta colección de Postman que está separado por cada uno de los requerimientos que tenemos para mostrar y algunos requerimientos no funcionales también. Bien, hay un entorno en el cual guarda algunas variables como pueden ser tokens de autenticación para hacer más rápido el uso de los requests. Bien, y bueno, primero vamos a empezar con el paso 00, que lo que hace es inicializar las variables del entorno que tiene esta colección de Postman, ¿sí? Empezamos con unos logins, que después lo voy a mostrar en su requerimiento en particular. Pero bueno, se pueden ver acá. Estamos haciendo un request al gateway de login con unas credenciales. En este caso nosotros tenemos eh, externalizado el componente de autenticación y tiene algunos datos hardcodeados para poder hacer la prueba, como puede ser un business client o un driver o cosas de ese estilo. Y bueno, acá vamos a crear una categoría que, te repito, lo vamos a ver más adelante cuando muestre ese requerimiento, pero bueno, acá se puede ver. También genera este demo suffix, por ejemplo, que lo que hace es un número aleatorio para que no tenga problemas de repetir un nombre que no se puede repetir y me salte un error de conflicto o algo por el estilo. Así que nada, voy a seguir inicializando las variables del entorno y ahora vamos con el primer requerimiento. Bien, marcamos un vehículo base. Bien, y por último una zona roja base. Bien, genial. Entonces, bueno, partimos con el primer requerimiento, F1, registro de clientes. Tenemos el primer request, que es el registro de cliente particular por defecto. Tenemos National ID, que vendría a ser la cédula de identidad o el que use ese país. Primer nombre y último nombre, y apellido, digo. Bueno, nos devuelve el ID, el tipo de usuario, National ID, y bueno, información de cuándo se creó y lo que pusimos. Bien, ahora vamos a registrar un cliente empresa. Hacemos acá también lo que es la URL. Todas las URL se hacen a través de, todos los requests se hacen a través del gateway, aunque sean de diferentes partes de componentes. El gateway redirecciona los requests a donde tengan que ir. Bien, entonces registrar cliente empresa y ahora rechazar un cliente empresa duplicado. Bien, que es una validación que vamos a hacer. Bien, ese sería el primer requerimiento. Ahora tenemos el segundo, que es el del ingreso. Ya lo vimos en el setup, pero bueno, vamos a hacer una vuelta. Tenemos como administrador, como operador, como cliente empresa. Ahora tenemos un caso de un rechazo por credenciales inválidas, es decir, que no existen. Sí, esto también está maqueado, después lo vamos a ver igual. Rechazar usuario no registrado, lo mismo. Rechazar usuario inactivo, uno inactivo. Después cuando mostremos los diferentes usuarios que hay en el sistema, vamos a probar esto mismo de que hay inactivos, de que no existen, ¿no? Para poder validar esto. Y por último, rechazar rol inválido por el externo. Es decir, esto es, bueno, que el proveedor externo nos devuelva un usuario que tenga un rol que no existe en Gateway, entonces nos da un 502 de ese componente, y nos da este mensaje que nos explica diciéndonos que devolvió una respuesta inválida, ¿sí? Es decir, un rol que no existe. Bien, tercer requerimiento, per registro de datos. Voy a ir borrando acá, así me da más rápido el postman. Bien, tenemos crear registro de empresa. Tenemos el body, que tenemos la lista de los productos con nombre y descripción, y destinations, nombre y address. Bien, acá se ve la URL, y en este caso 201 created, que nos devuelve el ID, y bueno, la información, customer ID también, cuando fue creado y la última que fue actualizado. Bien, y los datos que pusimos acá. Consultar por registro de empresas. Bien, nos devuelve el ID, customer ID, los productos. Bien, bien, es un get común del que acabamos de crear. Ahora un put para modificar el registro de empresa que hicimos antes, le cambiamos el nombre, ¿sí? Monitor actualizado, y lo mismo, nos devuelve la información que ya vimos antes, pero ahora con la información modificada. Luego el post de crear un producto frecuente, tenemos product name y category, que tiene que ser el ID de la categoría. Bien, tenemos lo mismo, ID, customer ID y los datos que vimos antes, más los datos que pusimos, que creamos en el body. Tenemos modificar producto frecuente, al igual que antes, lo mismo que con el preregistro de una empresa. Después, crear dirección frecuente de origen. Bien, tenemos el tipo, que es origen. Tenemos el label, depósito principal, con la calle, el número, la ciudad, el country. Y bueno, la posición en el mapa con latitud y longitud. Bien, y nos devuelve también el ID, customer ID, el tipo y bueno, información de cuándo fue creado, cuándo fue actualizado y lo que ya pusimos en el body. Ahora, lo mismo para de destino, es básicamente lo mismo, solo que cambiamos el tipo a destination en vez de origin. Bien. Ahora, modificación de dirección frecuente de destino. Bien, este es un put de lo que ya creamos. Ahora, crear un producto frecuente temporal. Producto temporal, bien, esto ya lo vimos también. Eliminar producto frecuente temporal, un delete. Básicamente le ponemos acá el ID y
204 no content, porque bueno, se eliminó. Rechazar preregistro para clientes particular. Bien. Customer must be a business customer. Bien. Si vamos al header, deberíamos ver better individual token. Bien. No es un customer ID. Entonces, digo un customer token. Entonces, lo rechaza. Bien. Dice que tiene que ser un business customer. Vamos con el 4.1. Bien, tenemos crear reserva particular con categoría inferida. Bien, tenemos lo que es el customer type, que le ponemos individual, customer ID, el customer ID que tenemos de antes. Request add, que es una fecha futura. Tenemos el origen con información, latitud, longitud, address name, destination, transporte de goods a los bienes que se transportan, tenemos con la descripción, el precio, el size y el weight. Bien, entonces, bueno, le damos, nos da la información que ya conocemos. Crear reserva particular con categoría inferida, bien. Y nos dice category, nos da el ID de la categoría y classification status classified porque se clasificó correctamente. Bien, rechazar reserva particular con fecha pasada, bien. Entonces un past date, reservation date must be in the future, bien, es una comprobación. Rechazar reserva particular sin bienes, le pones transporte de goods, una lista vacía y bueno, nos dice que tiene que tener por lo menos algún un bien a transportar. Ahora, crear una reserva particular no reconocida. Bien, no reconocida. Bien, en este caso lo logró clasificar porque tenemos fix y lo logró clasificar. A ver si. Sí, así me anda. Bien, tiene palabras que entonces esto lo logra clasificar. A ver así. Este ejemplo. Bien, categoría no reconocida. Es decir, intentó buscar según esta descripción y no encontró ninguna categoría. Y bueno, nos dio categoría no reconocida. Bien. Ahora seguimos con la F4.2 de crear reserva de empresa. Vamos a crear una reserva de empresa con datos preregistrados. Tenemos ID, Customer ID. Acá ponemos, bueno, el Customer Type, el Business, Customer ID, Requested Add, Origin Frequent Address, bueno, y toda la información que ya vimos. Luego tenemos consultar reserva empresa creada. Esto es simplemente un get de lo que ya vimos, la creación que vimos antes. Tenemos información como el ID, Customer ID, Transported Goods, Destinations, cuándo fue requested, status, en este caso pending porque no se realizó todavía, created, updated, Customer Type, Business, el Origin. Bien, y bueno, ese sería eso. Luego, rechazar bien de empresa sin preregistro. Tenemos esta validación. 404 frequent product not found. Bien, es decir, no encontró ese bien, ¿sí? Preregistrado. Vamos con F5, el de cotizar. Tenemos el post para crear una regla de recargo. En este caso tenemos, bueno, la categoría ID a la que le vamos a aplicar esta regla. Bueno, request monitoring true, generates alerts true. Estos son dos parámetros que indican si requiere monitoreo, si genera alertas. Luego tenemos such type, tenemos percentage, que este es básicamente el tipo de forma en que se va a aplicar esta regla. En este caso va a ser un porcentaje y va a ser del 10% extra, bien, a esta categoría. Bien, y bueno, active true porque tiene que estar activo esta regla. Bien, bueno, tenemos información que ya vimos y bueno, básicamente que sale todo bien. Cotizar reserva particular. Bien, para esto tenemos el quote, tenemos un individual reservation ID barra quote y básicamente nos cotiza, nos devuelve el costo, nos dice status quoted y bueno, la fecha en la que se hizo el cotizado y bueno, un breakdown de los costos que cuesta cada cosa, sí, y también nos habla eh, de eso, básicamente, el breakdown. Consultar reserva cotizada. Ponemos un reservation ID, bien, o sea, quoted, y bueno, nos dice la información, nos dice que está quoted, bien, nos da toda la información que necesitamos. Básicamente es el get. Confirmar y pagar. Tenemos crear reserva. Bien, creamos una reserva con datos, el tipo de customer, el ID, la fecha tiene que ser futura, el origen, destino y bueno, los bienes, esto ya los vimos. Bueno, lo creamos, este mismo request que ya lo vimos. Ahora vamos a cotizar esa misma. Tenemos que cotizarla antes de poder pagarla, bien. Tenemos bueno, lo que ya vimos, nos dice el costo y bueno, que está cotizada. Ahora vamos a ver lo de pagarlo, básicamente es el barra pay. Que en este caso, como tenemos un mock de la pasarela de pagos, bien, tenemos que decirle qué resultado queremos recibir. En este caso, para la prueba le puse simulator result accepted para que me lo acepte. Bueno, y el método. Pero bien, si no tuviéramos esto moqueado, el resultado podría ser según la pasarela de pagos externa. ¿Sí? Pero bueno, con este mock podemos probarlo. Consultar estado pago accepted. Bien, es un get. Bien, nos dice payment status accepted. Y bueno, la información que ya vimos.
Ahora crear reserva para un pago rejected. Esto es básicamente solo crear para un ejemplo para poder hacer una reserva rejected. Que en este caso, como tenemos este mock en la pasarela de pagos, para probarlo le pasamos el resultado que queremos que tenga el intento de pago, ¿sí? En este caso, intentamos pagar Pay y bueno, decimos que nos devuelve rejected, que no nos deje que haga una simulación de que falló el pago y bueno, nos da el resultado que en este caso es status rejected y bueno, y el reason simulated rejection. Bien, eso tendría que ser parte de ese componente externo. Crear reserva para pago pending. Bien, entonces es otro request que creamos para el test, o sea, para probarlo. Vamos a cotizar esta reserva y voy a borrar esto, así me anda mejor el postman. Ok, esto es porque modifiqué eso. Voy a poner save changes. Estaba en cotizar reserva, estaba en cotizar reserva pending. Vamos a pagar reserva pending. Bien, perfecto. Status pending, porque bueno, este simulated result le dijo eso. Bien, crear reserva para pasarle a no disponible. Lo mismo. No es necesario tampoco crear estas requests, pero bueno. Pero para hacer el ejemplo completo, tenemos submit result unavailable y nos tendría que dar el status retry pending, bien, la cantidad de intentos que tuvo de reintento de pago y, y bueno, la información que ya vimos. Y ahora vamos a consultar el retry queue de pagos. Y acá nos dice, bueno, retry attempts 0, status retry pending y así. Bien. Bueno, ahora vamos a consultar reservas. Estas reservas por rango de estado. Ok, es el get. Bueno, tenemos el ID, customer ID, transporte good, destination. Bueno, lo que ya vimos antes en otros requests, pero bueno, ahora que han mostrado para mostrar que funciona en este requerimiento. Consultar detalle de reserva existente, le ponemos el ID del reservation y también nos da la información de esa reservación en particular. Ahora, rechazar un filtro con una fecha inválido, bien, nos dice invalid reservation date, bien, simplemente es esta validación. Bueno, y no mostrar una reserva inexistente, ponemos un número que no existe y dice, bueno, reservation not found. Perfecto. Categorías y reglas. Vamos, crear categoría administrativa. Le ponemos external ID, la categoría, que tiene que ser única, un nombre, bien, otro nombre, básicamente, en español, la descripción y examples, y bueno, nos dice que se creó correctamente. Luego, crear una regla activa para esta categoría, entonces ya vimos lo de crear regla, vamos a hacerlo para este caso en particular. En este caso es un fixed amount, no es un porcentaje como hicimos en el otro ejemplo, y le decimos el porcentaje, o sea, la cantidad exacta es 150, sí, no es un porcentaje. Listar reglas de categoría, le ponemos esa categoría en específico con el ID y nos dice las reglas que tiene puestas, que en este caso es esta que acabamos de crear. Bien, vamos a modificar regla de categoría, es un put, lo que ya vimos, ahora en vez de 150 le ponemos 200 y bueno, se modifica correctamente. Ahora vamos a ver el endpoint de desactivar una regla existente, bien, vemos acá que aparece en active false, luego si queremos volver a activarla, le ponemos /active en el root, o sea, en el URL y lo activamos. Ahora vamos a desactivar regla, ahora desactivar categoría directamente. Y como vemos, dice isActive es igual false. Y lo mismo para volver a activarla, al igual que en activar regla, debería volver a activarse, isActive true. Bien, ahora vamos a intentar eliminar regla usada históricamente. ¿Sí? Vamos a hacer un delete, básicamente le ponemos el ID y no 204 not content porque bueno, se eliminó correctamente. Bien, vamos con el requerimiento funcional 9. Tenemos, bueno, crear zona preferente. Que tenemos que poner los datos, ¿sí? El nombre, el tipo preferential, GeoJSON, tenemos bueno, el tipo polygon y las coordenadas, que esto básicamente representan puntos en el mapa que se van conectando entre ellos. Es decir, este punto en el mapa se conecta con este punto en el mapa, este punto en el mapa se conecta con este punto en el mapa, este punto en el mapa con este, y bueno, por último tenemos que volver a poner el primer punto que pusimos para cerrar los puntos y hacer lo que es la zona, ¿bien? Bueno, acá nos dice básicamente que se creó correctamente, la fecha cuando se creó y la última modificación, como el resto de creaciones que hemos visto. Verificar punto en zona base, es decir, ponemos un punto en específico y nos dice si está en algún tipo de zona, ¿bien? Del tipo red, este fue el filtro que aplicamos. Pero si este punto que le pusimos, latitud y longitud, está en esta zona. Si te da la ID, el nombre y el tipo. Bien, ahora vamos a hacer un listado de zonas.
Y esto, bueno, nos da las diferentes zonas que tenemos. En este caso son dos, una red y una preferential. Ahora vamos a consultar una zona por ID. Le pasamos el ID de la zona y bueno, es un get común. Ahora vamos a modificar una zona, pero antes de modificar, vamos a buscar, acá tenemos, bueno, el Docker que está corriendo con todos los componentes. En este caso, GeoFrontend debería mostrarnos el mapa con las diferentes zonas. Bien, estas son las zonas que queremos. Tenemos la zona roja y la zona preferencial. Acá se ven listadas, podemos seleccionarlas y nos hace un zoom. Podemos filtrar por solo preferentes o ninguna o solo las rojas. Acá nos dice unos datos de lo que estamos viendo, si el total, las visibles una y acá, bueno, las visibles dos. Y bueno, tenemos este clic es una demo, básicamente esto fue, lo creamos porque no sabíamos muy bien cómo comenzó la demo al final, pero bueno, son unos hardcodeados para que podamos ver cómo funciona. ¿Sí? Si podemos actualizar, vemos lo que está en tiempo real que creamos. Y ahora vamos a ver de modificarlo, ¿sí? Modificar zona. Bueno, le cambiamos el nombre, no le cambiamos la ubicación. Pero, bien, podríamos modificar perfectamente los coordenadas de los puntos y se modificaría en el video, en el frontend. Bien, luego crear zona temporal para eliminar. Creamos, esto es otra creación de zona como vimos. Y ahora deberíamos verlo en algún lado. Si actualizamos, acá está la zona temporal para eliminar. Esta es la nueva zona, F9 temp y ahora eliminar zona. Perfecto, 204 no content. Ahora si actualizamos, no aparece más esa zona porque bueno, la eliminamos. Bien, seguimos. F10, gestión de vehículos, crear vehículo temporal. A ver, voy a eliminar esto antes de probarlo. A ver si me anda mejor. Bien, crear vehículo temporal. Tenemos, bueno, el plate, o sea, la matrícula, el tipo, en este caso un camión, la capacidad GPS device y bueno, si está disponible y bueno, las features, que esto es otra cosa que nos pedía, que era para poder agregar custom features a un vehículo, ¿bien? Entonces, bueno, le damos crear y nos devuelve 201 created. Bien, podemos hacer un get de estos vehículos. Tenemos estos y los que creamos en el setup, en el paso 00. Ahora validar dispositivo GPS, ponemos el dispositivo GPS invalidate y nos dice exist true, GPS device, vehicle ID, plate, y bueno, nos da información relacionada al vehículo de ese GPS. Ahora consultar un vehículo por su ID, lo mismo. Vamos a modificar un vehículo, cambiamos la capacidad y las features le agregamos palette capacity 6 y bueno, se modifica eso. Vamos a cambiar la disponibilidad también, podemos ponerle en false y ahora aparece es available en false. Y ahora, bueno, hacer un delete. Bueno, un 204 no content porque se eliminó correctamente. Gestión de usuarios. Bien, vamos a crear un usuario temporal con datos eh, como ya hemos visto. Bien, con un rol de individual client. Nos vuelve el 201 created. Ahora vamos a listar los usuarios. Acá se van a ver los diferentes usuarios que tenemos noqueados. Bien, como en lo que es el servicio externo de autenticación y de usuarios. Acá tenemos, bueno, lo que es el email, el external ID, first name, last name, el rol. Y bueno, como pueden ver, tenemos uno de cada tipo para poder hacer la demo correctamente. Bien, vamos a consultar usuario por external ID. Nos vuelve el usuario. Bien, tenemos el external ID. Ahora validar un usuario por su external ID. Dice que existe, que está activo, bueno, y unos pares de información más. Ahora vamos a desactivar un usuario. Bien, temp user deactivate. Bien, y vemos status inactive. Y bueno, para poder hacer esto tenemos que tener un token de admin. Bien, o sea, esto no lo estoy mostrando, pero bueno, está en cada uno de los requests. Fue lo que hicimos en el paso 00 para poder agilizar esto porque son muchos requests y tenemos 30 minutos. Entonces, bueno, ahí está el usuario. Lo mismo, barra activate. Y cambia el status. Vamos a consultar usuario por ID. Lo consultamos por ID, nos da su información. Genial. Bien, seguimos con asignar vehículo y conductor. Vamos a asignar vehículo y conductor válidos. Bien, tenemos Registration ID, Vehicle ID, Driver ID, Assigned by un operador y el schedule que tenga, bien, para cuando tenga que empezar ese viaje. Bien, rechazar una asignación ya creada, o sea, básicamente la anterior, un conflict.
crear vehículo con capacidad insuficiente. Esto es crear un vehículo básicamente con capacidad 20 para luego corroborar que no me deja asignarlo si no tiene la capacidad necesaria. Bien, voy a crear la reserva con pesada, es decir, con un weight 450 que es mayor a 20, por lo cual no me dejaría dejar asignar ese vehículo, ese conductor y ese trip. Bien, entonces bueno, cotizamos la reserva, pagamos la reserva y al asignarlo me debería decir que no puedo. Bien, bien, vehículo capacity 20 es insuficiente for required 450 kilogramos. Bien, entonces ahora vamos a crear una reserva para conductor inválido. Bien, cotizamos esa misma reserva, vamos a pagar esa reserva y ahora al asignar un usuario que no es un driver me debería saltar un error. Bien, en este caso me dice, bueno, driver tal es inválido porque tiene el rol operador. Bien, que es este driver ID. Ahora vamos a crear una reserva para un horario que ya existe asignado un trip, un viaje. Entonces me debería dar un conflicto. Bien, lo creamos, lo cotizamos, lo pagamos. Y ahora me debería saltar un conflicto ya que comparten una misma fecha o un mismo horario. Bien, bien, dice el vehículo tiene un viaje coordinado o en proceso en ese mismo tiempo. Bien, bueno, vamos a F13, iniciar un traslado. Bien, primero tenemos un chequeo de un fallo en el caso de que el driver no sea el driver que está asociado a ese viaje. Tenemos un vehículo que no esté asociado a ese viaje, también tenemos esa validación. Bueno, y por último, en el caso en el que tenemos los datos correctos, nos debería comenzar el viaje y nos da el 200 con la información correspondiente. Luego, recibir y verificar GPS. Entonces vamos a recibir una lectura de GPS válida, es decir, vamos a simplemente enviar el punto en el que estamos actualmente en el viaje, ¿sí? Eso es lo que sería este request. A rechazar un envío de un GPS no registrado para ese viaje. Bien, un GPS que no existe, nos dice que no active trip is associated with the GPS readings. Bien, ahora rechazar el cuerpo de un GPS inválido, también otra validación. Bien, no tiene una latitud o un timestamp que válido, entonces no lo rechaza. Bien, vamos a detectar situaciones relevantes, como puede ser el envío de un punto en el mapa dentro de una zona roja. Bien, ahora lo enviamos correctamente y ahora vamos a validar que efectivamente aparezca ese envío en una zona roja. Vamos a enviar primera muestra de parada prolongada, es decir, una de las paradas del viaje que tiene, otra de las paradas del viaje. Y ahora vamos a consultar las lecturas recientes del vehículo. Bien, es decir, tenemos un vehicle ID y nos dice los puntos que fue registrando ese vehículo. Bien, perfecto. Vamos con el siguiente. Primero voy a borrar esto para que me ande mejor. Close Alt Tabs. Genera alertas. Entonces generamos para este Trip ID las alertas que se hayan generado, que en este caso se genera la de Red Zone, que fue la que creamos acá, es decir, que se envió un punto en el mapa dentro de una zona crítica y bueno, acá nos avisa de esa notificación. Y bueno, esto es otro get que filtra por el Vehicle ID, nos dice la misma alerta que vimos antes. Bien, ahora vamos a probar lo que sería finalizar traslado. Tenemos rechazar finalización con conductor incorrecto, bien, si queremos finalizarlo con un conductor que no es el del trip, nos dice que no se puede. Bueno, ahora lo finalizamos correctamente y bueno, podemos validar si finalizamos un trip que ya finalizó, nos dice que no se puede porque ya está finalizado. Bien, entonces bueno, ahora vamos a F18, consultar traslados en curso. Para eso vamos a crear una reserva. Vamos a cotizar la reserva, todo esto ya lo hicimos varias veces. Pagar una reserva. Vamos a crear el vehículo para el traslado. Vamos a asignar el traslado. Bien. Y ahora vamos a iniciar el viaje. Bien. Entonces ahora podemos consultar los traslados que estén activos. Nos debería aparecer el que está corriendo. Consultar activos por vehículo. Bien. Podemos consultar activos por conductor. O sea, es decir, los viajes activos por conductor. Podemos consultar viajes activos también por categoría. En este caso creo que no hay ninguno. No, no hay ninguno. Y también podemos consultar activos, o sea, los viajes activos por presencias de alertas. Bien, es decir, que tengan alertas en falso. Acá tenemos este que acabamos de crear. Si ponemos acá, por ejemplo, true, no nos aparece nada. Bien. F19, vamos con clasificación de reservas no reconocidas. Para eso vamos a crear una reserva ambigua para revisión manual. Esto, bien, no lo reconoce porque tenemos esta categoría que la logra clasificar. Entonces si le ponemos algo más aleatorio, no lo logra reconocer.
Ahora vamos a listar reservas pendientes de clasificación manual. Y bueno, nos muestra los que están pendientes para ser clasificados. Ahora vamos a listar las notificaciones que tenga el operador, ya que se le notifica al operador al momento de tener que clasificar manualmente eh, un producto. Bueno, y acá aparecen. Nos dice Reservation Requires Manual Classification. Bien, son las notificaciones del operador. Ahora vamos a ver, clasifica manualmente con categoría válida. Bien, le agregamos una categoría válida y bueno, lo clasifica ahora correctamente, como Recognize. Vamos a crear segunda reserva ambigua para rechazo. O sea, básicamente otra validación, creamos otra reserva. Ambigua, es decir, no debería estar reconocida. Voy de vuelta a modificar esto para que aparezca unrecognized. Bien. Y ahora vamos a intentar clasificarla con una categoría que no esté soportada y esto debería disparar también un email. Bien. Entonces, not arriba category nos dice que no existe esa categoría y no nos deja categorizarlo, valga la redundancia. Bueno, ahora vamos a verificar que le haya llegado la notificación al cliente con esta request. Bien. Bueno, y acá nos aparece la notificación que tiene, bueno, un body con un texto genérico que le explica lo sucedido. Bien. Tenemos también este requerimiento no funcional, que sería el de métricas. Podemos ver métricas para cada uno de los diferentes componentes del sistema. Tenemos el del gateway, que nos dice el servicio, cuándo se fue generado, cuándo empezó, uptime seconds. Bien, tenemos todos los requests que se generaron, la cantidad, los que salieron con error, la latencia. Los tenemos mostrados por método, por status, por ruta. Y bueno, más información relevante para las métricas, que lo tenemos hecho para cada uno de los componentes que tenemos. Y se pueden usar todos a través del gateway. Bien, también tenemos el de lo que sería el bookings, que también nos dice todo lo que serían los requests que se realizaron, con información relevante para, para las métricas, básicamente. Bien, acá tenemos el configuration y por último tenemos el de operations. Bien, toda esta colección de Postman está en el repositorio, se puede probar. Además de esta colección de Postman, están otras colecciones de Postman que fueron creadas para probar los requerimientos a medida que lo fuimos implementando. Por ejemplo, tenemos operation readings y muchos están con request directamente sobre el componente que se está probando. Por ejemplo, en este caso, operations base URL, pero para la demo tenemos básicamente todos los requests desde el gateway. ¿Bien?